¿qué tal? Con el gusto enorme de volverles a recibir en este espacio que es suyo, que es Parlamento en Vivo. Es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados y como siempre en este espacio, pues ustedes saben que pueden comunicarse directamente con nuestros legisladores y nuestras legisladores para los temas que son prioritarios para nuestra nación. Gracias de nuevo por estar con nosotros aquí en este espacio. Y bueno, hoy además con un tema muy interesante. Los avances de paridad de género a propósito de los 66 años del voto de la mujer en México. Hay además mucha información acerca de lo que las mujeres han logrado en nuestro país, cómo se ha desarrollado la democracia, cuántos aportes han tenido las mujeres. Y hoy además, con esta primera legislación de la paridad de género, la primera legislatura de la paridad de género en nuestro país, bueno, pues nos pareció importante traer a colación y hacer este recuento que es, por supuesto, para todas las mujeres, pero también para todos los hombres, para toda la sociedad en general, avances importantes que significan un mejor país, desde luego un mejor desarrollo de nosotros como ciudadanos. Les quiero presentar a quienes hoy estarán con nosotros aquí en este espacio. Está con nosotros la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo, del PRD. Ella es secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, integrante de la Comisión de Gobernación y Población e integrante de la Comisión de Seguridad Pública. Bienvenida, como siempre, diputada. Muchas gracias, Silvia. También está con nosotros la diputada Ana Ruth García Grande, del PT. Ella es secretaria de la Comisión de Justicia, integrante de la Comisión de Pesca, integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento. Bienvenida también, diputada. Gracias. Aprecio enormemente la invitación que me haces a este espacio de deliberación parlamentaria y desde luego saludo por tu conducto a todo tu auditorio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias a las dos. Bueno, en las elecciones del 3 de julio de 1955, la ciudadanía, bueno, las mujeres pudieron votar, la ciudadanía, pero las mujeres pudieron votar por primera vez para elegir a los legisladores de la 43 legislatura. Muchos años han pasado. Y bueno, pues también hay que decir que en 1979 tuvimos a la primera gobernadora, pero la paridad de género y la situación de la mujer, pues le faltaba muchísimo todavía por avanzar. Hagamos un recuento, ¿les parece? Vamos primero con la diputada María Guadalupe Almaguer, por favor. Bueno, Silvia, gracias por no dejar pasar este día tan importante de hace unos días, lo que fue el aniversario 66 del voto de las mujeres en México. En efecto, ha pasado mucho, hemos logrado avances importantes en materia legislativa, hay instrumentos legales que nos garantizan el acceso a los espacios de representación y hemos avanzado sin lugar a dudas. Sin embargo, yo te digo, como una mujer de partido, mi partido, que todavía existen muchos diques que hacen complicado el acceso de las mujeres de manera equitativa a los espacios de toma de decisiones. Se sigue diciendo, por ejemplo, Silvia, es que hay que preparar a las mujeres para que estén en los espacios, como si los hombres nacieran dirigentes y formados, ¿no? Entonces sigue habiendo esa dicotomía de tratamiento, de discriminación, cuando de mujeres se trata. Esta legislatura, Silvia, y al público que nos hace favor de escucharnos y vernos esta tarde, quiero decirle que en esta legislatura hubo avances importantes. En junio del 2019, por ejemplo, entró en vigor los cambios, las adiciones a 9 artículos de la Constitución General de la República y 186 leyes secundarias que esta legislatura y los equipos y los grupos en donde participamos en esta Cámara, en esta legislatura, se logró la paridad, lo que conocemos la paridad en todo como un principio constitucional. Aunque ya lo teníamos en 2014,
con la adición al artículo 41, en donde obliga a la paridad. Sin embargo, con esta especificación que se logró en este 2019, fue un gran avance. Hemos avanzado también en el tema de los partidos políticos, de obligarlos a que tanto en las estructuras como en las direcciones se tome en cuenta en paridad a las mujeres. Sí ha habido avances, Silvia, sin embargo, sigue habiendo fuertes resabios, resistencias patriarcales que permean en todos los partidos políticos, absolutamente en todos los partidos políticos, que imposibilitan el acceso de las mujeres a estos espacios. Yo quisiera escuchar también a mi compañera participar de manera equitativa en este parlamento en vivo, con tu amabilidad de invitarnos a los temas que sabes que nos mueven y nos remueven afortunadamente, porque también quiero al final, si me lo permites, anunciar 2 iniciativas que estoy presentando en esta semana que tienen que ver, por supuesto, con la paridad, querida Silvia. Perfecto, encantada. Diputada Ana Ruth García Grande, por favor. Diputada, ¿me escucha? Con mucho gusto, sí, sí te escucho, Silvia, muchas gracias. Pues mira, con mucha atención he seguido la participación de la diputada Almaguer y bueno, con puntos de coincidencia, ¿no? Cuando hablas de hacer un recuento, efectivamente, desde que se hace el reconocimiento del derecho a la participación política de la mujer, su derecho a votar y ser votada, hace 66 años que estamos celebrando en ese marco, pues, esta, digamos, apertura, ¿no? Que sin duda alguna ha generado avances y retos en el tema de la participación de la mujer, pero me gustaría, creo que es insoslayable decir, primero que nada, que se debe hacer un reconocimiento, de luego, a las mujeres sufragistas y a todas esas mujeres en todos los confines de nuestro territorio nacional que han venido luchando, que han venido trabajando por la conquista de estos derechos que, aunque plasmados en nuestras leyes, muchas veces no son realidad, como ya lo decía la diputada Almaguer. Creo que el hecho de que a partir del reconocimiento del voto se hayan aperturado los espacios de participación, sí nos permite hacer una revisión histórica, una revisión de la realidad y llegar al punto de entender que hay evidencia plena de que los avances son tangibles. Quiero decirte que no se debe dejar de lado el hecho de que esta conquista de espacios, este reconocimiento de derechos, que como bien se dijo ya, han generado ciertas reticencias, cuestiones culturales, diques a veces que parecieran infranqueables, bueno, han sido posibles a través del involucramiento no solo de legisladoras y legisladores, sino de los órganos electorales, tanto de los administrativos como de los jurisdiccionales. Hubo una época en nuestra historia política en México que se dijo que las mujeres pudimos alcanzar espacios de representación a golpe de sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada decisión que los órganos electorales fueron, y los partidos políticos, desde luego al interior, fueron estableciendo, tuvieron que ser controvertidos en las instancias electorales para que se establecieran criterios de posibilidad de participación. Que después de esto y una serie de manifestaciones, de espacios deliberativos, de reunión de mujeres destacadas, importantes, iconoclaustas en el tema, investigadoras, maestras, activistas, pues se han generado estos espacios. No hay que olvidar, por ejemplo, que en la pasada elección hubo 600 participaciones de mujeres organizadas que fueron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando se impugnó la decisión de las normas que emitió el INE para la participación mayoritaria de las mujeres en las candidaturas a la gobernatura. Y a través de la figura del amicus curiae establecieron la necesidad de que sí se aperturaran estos espacios. Y hoy por hoy estamos viendo que estamos ante un año donde se ha podido elegir un mayor número de gobernadoras. Tendremos 8 en total una vez que las recién electas tomen protesta. Y esto nos habla de que sí estamos construyendo un espacio de paridad en cuanto a la participación política. Y desde luego esto nos impone retos. Yo esperaría que por lo menos las electas, honrando al trabajo de nuestras compañeras de género que han venido pugnando por estos espacios, establezcan una agenda de género donde los temas que no son comunes
y que nos llaman a todas, no solo a la reflexión, sino a la acción afirmativa, lo podamos ver pues realizado a través del establecimiento de la agenda común que nos permita a todas participar desde el espacio en que nos encontremos. De manera que en una primera, digamos, conceptualización de cómo hemos ido del reconocimiento del derecho al voto y a ser votadas a la paridad, me parece que sí hay avances. Muchas gracias, diputada. Vamos con la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo. Diputada, por favor. Gracias, Silvia. Bueno, hacíamos y seguimos con el recuento de los hechos y yo digo, seguimos siendo sufragistas, las que seguimos luchando porque esto se haga realmente efectivo y con calidad. Bueno, a partir de la entrada en vigor en junio del 2019 de estas reformas a la Constitución, a 9 artículos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y también en julio del 2020, cuando se entra en vigor las 86 leyes secundarias que aprobamos para lograr la paridad en todo. Quiero decirles que, y como todas y todos lo saben, nosotras en México tenemos un respaldo de instancias internacionales que avalan todos los cambios y han estado de manera permanente con esta observación en México sobre lo que nos queda pendiente y todavía nos falta por legislar. Tenemos los instrumentos internacionales como CEDAW, que está ahí de manera permanente con los acuerdos internacionales, y México, por supuesto, signatario de estos acuerdos. Esto da también como resultado de todos estos cambios que hicimos tanto en la Constitución como en las 86 leyes secundarias donde se garantiza la paridad en todo. Quiero decir también, quiero recordarle a quien nos escucha amablemente, que en noviembre del 2020 el Instituto Nacional Electoral, del cual también soy integrante de su Consejo General, es que emite los lineamientos para que absolutamente los partidos políticos, lineamientos con estas especificidades, porque luego los partidos políticos siempre encuentran cómo estar obstaculizando la participación de las mujeres. Y entonces, con los lineamientos que emite el INE en noviembre del 2020, aprueba todos los criterios de la paridad, porque si bien es cierto, hay 86 instrumentos legales en las leyes secundarias y las 9 adiciones a los 9 artículos en la Constitución, también es cierto que era necesario los criterios de la paridad de género para aplicar particularmente en los 15 estados de la República donde iba a haber elecciones para gobernador. Eso lo recuerdo perfectamente, generó muchísimo movimiento en los partidos políticos. Hubo, como recuerda la diputada García Grande, quien se conformó, el patriarcado siempre resistiéndose a nuestros avances, pero al final de cuentas lo logramos. Bueno, a partir de esas reformas del 2019, del 2020, se va a garantizar nada más y nada menos que todos los gobiernos, resultado de estas elecciones del 6 de junio, absolutamente en todos los espacios de la vida pública de este país, tendrán que integrar sus gabinetes con paridad. A mí me parece que eso es parte importantísima de los logros obtenidos como resultado de todo el esfuerzo que hicimos quienes estuvimos de manera permanente trabajando, no solamente una servidora como secretaria de la Comisión de Igualdad, sino mi participación densa en estos temas en la Cámara de Diputados. Bien. Esos son los resultados que me parece que tendríamos que estar valorando, pero también observando desde los espacios que nos hemos dado las mujeres, como son los observatorios en los estados y el Observatorio Nacional, para que
se cumpla estos logros, Silvia. Vamos ahora con la diputada Ana Ruth García Grande, ¿les parece? En esta parte del recuento. Y después regreso con la diputada Almaguer para después, para platicar acerca de las consecuencias. Porque efectivamente, bueno, las resistencias también han creado cosas que las mujeres de pronto decimos, bueno, es mucho, ¿no? Es muy Sí. fuerte lo que ha ocurrido en nuestra sociedad. Pero vamos primero, todavía, ¿qué les parece con este recuento? Diputada Ana Ruth García, por favor. Pues mira, quisiera yo rescatar de la participación de la diputada Almaguer, porque no es cosa menor, para insistir y para que tu amable auditorio tenga dimensión exacta de lo que estamos hablando. El hecho de que en mayo de 2019 hablamos de la reforma constitucional a diversas disposiciones y desde luego a las 86 leyes secundarias de las que habla la diputada Almaguer en materia de lo que se ha llamado el principio de paridad constitucional, implica que efectivamente no solo en la administración pública federal, estatal, municipal y también en los órganos constitucionales autónomos, a partir de ya se tengan que integrar representación paritaria. Y estamos hablando de la Corte, estamos hablando los consejos del INE, estamos hablando de los consejos también de Comisión de Derechos Humanos, es decir, de todos esos órganos constitucionales autónomos que tendrán que integrar esta paridad y que lo cual me parece que es un signo inequívoco del avance del que estamos hablando, pero hay que decir también que una cosa es que se construyan leyes y otra cosa es que éstas se materialicen en acciones específicamente tangibles, medibles, verificables de que las mujeres hemos alcanzado esos espacios de oportunidad. Es decir, no va a generar ningún avance el hecho que, por un lado, estemos trabajando en leyes que permitan esta paridad y por el otro no haya políticas públicas a través de las cuales se pueda hacer un ejercicio material, objetivo y real de esta posibilidad de paridad. Me parece entonces que se tienen que estructurar estos dos aspectos y me parece que el reto, aunque es alto, México y en este momento, desde luego, la integración legislativa está a la estatura de ese reto. Ya dio los primeros avances con esta horneada de leyes del principio de paridad constitucional y me parece que el resultado lo vimos también pues de la propia integración de la 64 legislatura, donde casi alcanzamos un número par, hombres y mujeres, y afortunadamente el resultado de la reciente elección en nuestro México, pues hemos avanzado hasta más de un punto porcentual en esa representación de las mujeres, es decir, vamos a seguir siendo pares en la representación de la Cámara de Diputados y esto ya es muy alentador porque no cabe duda que mujeres como la diputada Almaguer, como todas nuestras compañeras de la Comisión de Equidad de Género y todas las mujeres que participamos desde luego en los parlamentos que se hacen sobre el tema, pues hemos abonado, ¿no? En la discusión, en la visibilización de este tema, en la importancia de que las mujeres participemos en la toma de las decisiones trascendentales para México, lo que tiene como resultado que hoy por hoy mujeres muy calificadas se encuentran ocupando cargos que antes eran monopolio de los hombres. Y bueno, esto desafortunadamente, como tú decías, Silvia, también trae aparejados retos y hay que hablar, por ejemplo, de los altos índices de la violencia política por razón de género, que también fue un tema del que se ocupó la 64 legislatura, porque también trabajamos para tipificar este delito y algunos otros que le son análogos justamente para generar un espacio de protección para todas las mujeres que nos atrevemos a participar en la toma de decisiones, en la participación política al interior de los propios partidos políticos, porque aquí ya lo dijo muy puntualmente la diputada Almaguer, pues si no partimos de la democracia al interior de los partidos, ¿no? Del cumplimiento de estos principios de prioridad política, pues no podemos ir a otras escalas si no colmamos primero estos, digamos, semilleros primarios. Muchas gracias. Diputada Almaguer, a ver, sí, por supuesto que los avances legislativos se han ido forjando por mujeres que han luchado por estos y que además, bueno, tienen a su vez grupos de mujeres que también están atrás. ¿Cómo hacer para que esto permee a la sociedad? Si bien las mujeres fueron a votar en 1955, pues la sociedad realmente no estaba todavía preparada para eso. Hoy estamos hablando de una ley que le permite a las mujeres
que constitucionalmente además hay una serie de cambios, pero que le permite a las mujeres vivir una vida libre de violencia. Hay quien ni siquiera entiende esa parte. ¿Cómo hacer, ustedes que son justamente quienes diseñan las leyes, que tienen todo esto en cuenta, cómo hacer para que eso cambie, para que se pueda ver reflejado en otra cosa y que las consecuencias de que las mujeres ahora estén opinando, estén en la calle y estén haciendo más cosas, no vaya en contra de ellas? Bueno, Silvia, tu observación, señalamiento que me parece muy importante porque además es verdad, me lleva a que siempre que tenemos oportunidad nosotras de hablar sobre el tema de la paridad en todo, la paridad constitucional, la paridad en todo, yo suelo concatenarlo y lo traigo a colación de una forma a lo que tú has dicho que se llama la violencia política. No permitirnos estar, que la sociedad tenga resistencias, podría ser. Sin embargo, creo que son las instituciones públicas en este país, como los partidos políticos, los que tienen que estar participando de manera creíble, vaya, creíble. Pero, sin embargo, somos nosotras mismas, Silvia, quienes tenemos, junto con la sociedad, de la mano con la sociedad mexicana, que tenemos que ir construyendo y haciendo pedagogía. ¿Cómo? Bueno, primero con el ejemplo de participar de manera firme, como lo hemos venido haciendo muchas mujeres en México, miles, cientos de mujeres en México, hemos salido en todos los espacios, Silvia, porque yo decía, seguimos siendo, las mujeres seguimos siendo sufragistas, las mujeres seguimos siendo revolucionarias, porque las mujeres no legislamos solas, tenemos acompañamiento y me sirva esto para dar un ejemplo. Si no hubiera una persona consciente y responsable de la perspectiva de género y ejercer el periodismo con perspectiva de género, hoy no tuviéramos este parlamento en vivo con este tema. Entonces, es una hermandad de convicciones que nos ha llevado a la consecución de logros. Por eso yo creo que estamos y debemos de estar todas hermanándonos, sí, pero también reconociéndonos, que es una de las cuestiones que la cultura patriarcal ha insertado en la cultura de las mujeres, y me parece que estar bloqueando a la otra, no reconociendo sus liderazgos, por ejemplo, en sus regiones, en sus municipios, descalificarla, que no haya medios de comunicación, como lo ha venido señalando también el Instituto Nacional Electoral, que las mujeres candidatas somos las menos vistas en las elecciones, porque los partidos políticos, en general, hombres y mujeres, quienes están en esta responsabilidad, bueno, no nos priorizan como mujeres protagónicas de estos procesos, y resulta de que tú ves una página de un partido político y el candidato al mismo cargo que tú tienes está 10 veces, o 20 o 30, y tú estuviste una. Entonces, eso es inequidad en el proceso electoral. Por eso yo creo que tendríamos que reconocernos a nosotras mismas, que los partidos políticos, sus dirigentes no se hayan interesado por saber siquiera en qué consiste la violencia política contra las mujeres en razón de género, no significa que lo estén violando todos los días. El que no se conozca la ley por ignorancia o por falta de interés, no quiere decir que se pueda violar la ley de manera constante. Entonces, por eso me parece que es importante que nosotras traigamos a colación el asunto de la violencia política contra las mujeres en razón de género, porque va de la mano y lo señala perfectamente todo lo contenido en las varias leyes que también reformamos. 8 leyes reformamos para lograr la tipificación, el señalamiento con sanciones, Silvia, porque es importante que lo digamos. Ya termino, pero es importante que lo digamos. En esta legislatura logramos
que quienes incurran en violencia política en razón de género tengan sanciones. Me parece que es muy importante y nada más les recuerdo que este fue un logro que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, también de manera muy importante en esta legislatura. Gracias, diputada. Y vamos ahora con la diputada Ana Ruth García Grande, con esta misma pregunta que le hicimos a la diputada Almaguer. Y luego vamos con otra pregunta que nuestro público ya tiene aquí. Por favor, diputada Ana Ruth. Con mucho gusto te quiero decir que efectivamente el hecho de poder detonar discusiones sobre el tema como la que en este momento estamos llevando a cabo, poner en el diálogo cotidiano estos asuntos, socializa y concientiza sobre los mismos. Yo creo que eso es fundamental. Efectivamente, entender que ya hay todo un andamiaje constitucional y legal para que las mujeres puedan ejercitar sus derechos. Ojo, nadie nos los va a reconocer de forma espontánea y con natural. ¿Por qué? Porque efectivamente nuestra cultura todavía es patriarcal, entonces tenemos que ir a su exigencia ejercitándonos. El tema de que ya se haya tipificado como delito la violencia política en razón de género, que implique el establecimiento de sanciones no solo económicas, sino pecuniarias a quien lo cometa, ¿qué quiere decir? Que hay castigo de cárcel para quien impida u obstaculice que una mujer ejercite sus derechos políticos. Lo tenemos que saber las mujeres para poder escalar a un procedimiento a través del cual lleguemos a que se sancione a quien nos comete este tipo de conductas antijurídicas. Yo quiero decirte que la verdad es que el hecho de poder discutirlo una a una, hacer, digamos, una cadena, las mujeres tenemos por nuestro propio género esa identidad más marcada, sin embargo, nos relacionamos de forma distinta que los hombres por nuestra propia naturaleza. Tenemos que hacer más acciones de sororidad, una difusión en nuestro ambiente inmediato, pero también generar y pugnar por estos espacios, insisto, donde las discusiones del tema, el análisis, las propuestas puedan ser un centro, digamos, de acopio y a través de ella establecer cuáles son las acciones más eficaces para que esto se difunda. Porque el hecho de que hayamos avanzado, insisto, en el diseño de la ley, pero no haya voluntad por parte de las mujeres de conquistar esos espacios, y te lo digo de forma personal, hay cuestiones que necesitamos cambiar, sobre todo esas condiciones estructurales en donde las mujeres operan políticamente, pero su rol, con razón a su género, a veces no le permite, pues, porque no se siente que está, digamos, respaldada de forma debida. Y ahí están los ejemplos de las inequidades de los que habla la diputada Almaguer, que se dan tanto en los procesos internos de selección de candidatas como en el proceso constitucional mismo. Entonces, la cuestión aquí es establecer, digamos, esas redes de apoyo que son fundamentales, sobre todo cuando vemos, insisto, que la escalada de violencia a la par de la participación paritaria, pues parece que iban jugando una carrera a ver los números, cuál era más alto que otro, ¿no? Como que un fenómeno es connatural al otro y entonces necesitamos establecer líneas de acción que permitan pues que las mujeres se sientan con esa, digamos, posibilidad de participar, sí, con un respaldo, con verdaderos esquemas legales y procedimentales en los que se les garanticen de verdad no solo sus derechos humanos, sino su libertad de participación. Bien, muchas gracias. Ahora nos pregunta Magia, nos dice, ¿qué avances se tuvieron en esta legislatura a favor de las mamás trabajadoras para que puedan equilibrar su vida personal con la laboral, sobre todo en tiempos de pandemia? Diputada. Bueno, desafortunadamente los gobiernos populistas del que hoy vivimos en México, desde la Cuarta Transformación, eliminaron, como bien se habrá dado cuenta quien nos pregunta, todos los programas que estaban diseñados precisamente para las mujeres trabajadoras, como son las estancias infantiles. Entonces, cuando tú quitas del engranaje de todos los andamios que estamos y que hemos puesto las mujeres a lo largo de la vida y en las instituciones para lograr que las mujeres tengan el derecho al acceso al trabajo sin violencia y con las facilidades que el gobierno debería de tener como un compromiso prioritario,
Cuando llegan en el engranaje un gobierno populista como el actual y te quita las instancias infantiles, bueno, quita a las mujeres la posibilidad de la oportunidad y la posibilidad de dejar a sus menores hijas o hijos en este tipo de estancias, y con ello vuelve a poner los diques en el camino para que las mujeres, y esto se le dificulta a las mujeres. Bueno, cuando se habla además de pandemia, una pandemia que fue enfrentada, y digo enfrentada entre comillas, fue manejada política y electoralmente, y no como dice la Constitución, priorizando la salud. Entonces se volvió una calamidad más la pandemia en la vida de las mujeres. Por eso nosotras decimos y hablamos en tiempos de pandemia, y todavía actualmente, por supuesto, de la otra pandemia, de esta otra pandemia que viven y vivimos las mujeres, con el encierro, con el incremento de la violencia, de las violaciones sexuales y de todo tipo de violencia doméstica, porque el encierro generó que los violentadores estuvieran en casa y ejercieran violencia contra las mujeres y las niñas y los niños en México. Y bueno, la pandemia mal atendida o politizada, partidizada más bien electoralmente, generó esta y otras calamidades. Nosotras, en la cuestión laboral de las mujeres trabajadoras, en los empleados y empleadas de mujeres trabajadoras del hogar, sí obtuvimos algunos logros, logros históricos, por cierto, como es el que las trabajadoras domésticas tuvieran este programa inicial, si ustedes quieren, del derecho al seguro social y otro tipo de derechos. Sin embargo, en lo que comenta quien nos está haciendo la pregunta, bueno, desafortunadamente con una mayoría artificial en la Cámara de Diputados, en la que nos estuvo obstaculizando propuestas, pues es difícil, y con un gobierno populista, pues más difícil. Gracias. Vamos ahora con la diputada Ana Ruth García. ¿Qué avances se tuvieron en esta legislatura a favor de las mamás trabajadoras para que puedan equilibrar su vida personal con la laboral, sobre todo en tiempos de pandemia? Bueno, yo me quisiera enfocar propositivamente para destacar, digamos, el eje que vertebra esta pregunta, en que realmente hay un avance para mamás trabajadoras, no solo por lo que hace a la legislación que se generó de apoyo a las trabajadoras domésticas, que fue un gran logro después de muchos años de que era un sector de mujeres trabajadoras que no tenía realmente, digamos, derechos tangibles que reprodujeran el esfuerzo que hacen día a día, y muchas de ellas son las que llevan el sustento a su hogar. Hay que decirlo, en México un número importante de mujeres son jefas de familia, y efectivamente esta disposición que se logró después de mucho trabajo de consenso y que mereció la mayoría en la 64 legislatura, es un avance. También quiero destacar el tema de la reforma laboral de 2019, donde se establecen una serie de cambios, no solo en el tema, digamos, adjetivo, sino sustantivo de la Ley Federal del Trabajo, donde se permite una justicia laboral más pronta y expedita, porque estamos viendo que generó la pandemia y entonces hubo despidos masivos, hubo reducción de prestaciones laborales, y entonces el esquema actual de las juntas de conciliación y arbitraje, tortuoso como lo es, desafortunadamente no les generaba una posibilidad de resolución. Bueno, la reforma laboral también es una oportunidad que se le dio a través del diseño legal a nuestras mujeres mexicanas para que tengan un acceso más eficaz a la justicia en esta materia y les permite el reconocimiento de sus derechos. Hay que decirlo, en materia de madres trabajadoras, no solo vamos a pensar en sus cuestiones, digamos, en su esquema inmediato, sino hay que pensar también en el mediato. Es todo un complejo de situaciones que se tienen que atender, y creo yo que tanto la ley, la reforma laboral, la reforma a la ley del seguro social, la reforma a la ley del ISSSTE, porque también se dio, la reforma en materia de vivienda, en su conjunto
sí generaron avances de apoyo a las mujeres, que siempre podemos pensar que hay escenarios mayores de protección, eso es un hecho. Quiero decir que hay un número importante de iniciativas que se quedaron en el proceso legislativo, porque efectivamente la pandemia también trastocó la tarea legislativa, pero hay iniciativas importantes, hay un acuerdo de la propia Junta de Coordinación Política de que aquellas que se encuentran en trámite no se echen al cesto de la basura, sino que las que tienen que ver con este y muchos otros temas que son positivos para los hombres y mujeres mexicanas, vuelvan al inicio de la 65 legislatura al proceso, de manera que vean colmado el trámite legislativo y puedan ser ley positivada próximamente. Gracias. Diputada María Guadalupe Almaguer, nos dice Laura, ¿qué retos enfrentan las mujeres legisladoras dentro de sus comisiones y o partidos políticos? Pues muchos que tenemos la responsabilidad de estar desarticulando todos los días prácticamente. No es un asunto que hoy sí, mañana no, porque los retos son permanentes. Yo quiero aquí tocar un tema difícil, complejo, pero hay que tocarlo. Yo creo que la paridad debe de ser valorada desde la calidad, porque lo hemos dicho Silvia y lo seguiremos diciendo, cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género. Entonces, me parece que es importante que impulsemos a las mujeres que están comprometidas con las causas de las mujeres. Mujeres que tengan convicciones firmes sobre lo que es un derecho y ir a defenderlo en materia en la Cámara de Diputados o en los congresos locales, porque también es otro espacio importante de la vida comunitaria y municipal y local de los estados, de las entidades federativas. Y entonces me parece que son de alguna manera las mujeres que tenemos y tienen mayor firmeza en la convicción, son las mujeres menos aceptadas socialmente y también este ambiente incluye los partidos políticos. Son siempre más aceptadas las mujeres cómodas, las obedientes, las bien portadas, las que legislan, bien portadas entre comillas, todo esto desde el punto de vista patriarcal. Las que legislan a favor de un hombre desde Palacio Nacional y no persiguiendo y buscando los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes en México. Entonces, esos son temas que son subjetivos quizás, pero hay que decirlos, hay que mencionarlos, hay que decir que las mujeres con mayores convicciones y mayor firmeza, a las que no necesitan andarnos rogando para que vayamos a defenderlo, lo hacemos por convicción propia, son las mujeres que más nos colocan diques en el camino. Y es el resultado, Silvia, de esta sociedad patriarcal. Yo te voy a pedir también un momento, Silvia, para que me permitas, dentro del tema de los logros y de esta legislatura, me parece muy importante, Silvia, que hagamos mención del 3 de 3 contra la violencia, porque de verdad que fue un avance importante. El 3 de 3 contra la violencia la presentamos distintas mujeres de distintos grupos parlamentarios, pero fue una propuesta originalmente de la sociedad civil, de las organizaciones, particularmente de las Constituyentes México, lideradas por Indira Sandoval. Entonces, eso logramos hacerlo ley y me parece que es muy importante. El INE lo integró en sus lineamientos generales e incluso puso un mecanismo, implementó un mecanismo en el INE para que no hubiera, si tú quieres aleatoriamente, pero por lo menos es un primer avance, hizo de manera aleatoria una revisión a las personas, hombres y mujeres que se registraron como candidatos y candidatas y hubo incluso, se les separó de la candidatura por haber sido violentadores en estas tres lineamientos que contiene el 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres.
Gracias. Vamos ahora con la diputada Ana Ruth García. ¿Qué retos enfrentan las mujeres legisladoras dentro de sus comisiones y o partidos políticos? Indiscutiblemente, el reto mayor es la vigencia de la violencia institucional. Quiero así claramente decirlo, el hostigamiento, el acoso, porque la verdad sea dicha, todavía en estas instancias como en la Cámara de Diputados, donde confluyen una serie de criterios, de mentes, de universalidad, la violencia institucional está presente. Esto es un hecho tanto en comisiones como en los propios partidos políticos. Y quiero decirlo que deviene de esta visión androcéntrica con la que se viene aún trabajando muchas veces el tema de la política. Es una visión que hay que erradicar, en la que todavía tenemos que trabajar, porque esta permea, así como lo dice la diputada Maguer. Si tienes el arrojo y el atrevimiento de pensar, si tienes el arrojo y el atrevimiento de luchar, si tienes el arrojo y el atrevimiento de contradecir, eso te hace menos merecedora de un espacio de participación. Hay que decirlo, muchas veces así es. Yo te lo digo en mi ejercicio personal y quiero decirlo también, o sea, las mujeres que nos logramos sobreponer a esto, tenemos un plus, porque la resiliencia es parte de nuestra personalidad, pero es un camino que no pocas veces resulta cansado. Y hay que decirlo porque hay que visibilizarlo y hay que concretarlo. ¿Cuántas, digamos, coordinadoras de grupo parlamentario hay? Mayoritariamente son hombres. ¿Cuántas vicecoordinadoras de grupo parlamentario hay? Mayoritariamente son hombres. Y así, si te vas a la revisión numérica, pues te das cuenta que el discurso político, ¿no? Está muy, digamos, instalado en la paridad y en los avances, cuando en los hechos, los retos que enfrentamos es, seguimos presionando y seguimos luchando las mujeres para que se nos reconozca. Yo verdaderamente creo que el hecho de que vaya a haber un poquito más mujeres en la integración de la próxima legislatura ayude a que ya nos quede en nuestro paradigma, en nuestro esquema de pensamiento, que la paridad llegó para quedarse, que no hay vuelta atrás, que las mujeres hemos luchado por muchos años porque se nos reconozca nuestra participación, porque somos ahorita un número mayor en el listado nominal de mujeres, es decir, podemos participar de forma determinante en las decisiones del país, pero tenemos que ir desafortunadamente todavía a través del golpe en la mesa a que se nos reconozcan esos espacios. Esos son los retos que hay en la 64 legislatura. Hago votos porque esto cambie. ¿Y cómo va a cambiar? Pues justamente visibilizándolo, hermanándonos dentro de nuestras diferencias, sin estridencias ideológicas y pensando en que las mujeres hoy por hoy en México son el principal elemento que estructura al núcleo más formal de nuestra sociedad, que es la familia. Y por eso, por ese simple hecho, merecen respeto y merecen no solo el derecho al voto, a la participación, sino espacios mayores y decisiones más complejas, porque estamos muchas preparadas para ello. Entonces, el asunto es que, insisto, nadie nos va a reconocer ese derecho si no vamos y lo conquistamos, como lo hemos venido haciendo a través de la historia de estos 66 años, donde tardíamente llegamos al reconocimiento del voto, más de 30 años después de la Constitución de 1917, donde a los hombres se les otorgó ese derecho. Qué impresionante lo que ustedes le narran a nuestro público, porque muchas personas pensarían que ya por el hecho de ser una mujer que está dedicada a la política, que ha sido diputada, senadora, líder, etcétera, pues ya no tiene que demostrar ni que es inteligente, ni que puede hablar libremente, decirle, oye, yo no estoy de acuerdo contigo por las razones que sean, ¿no? Y sin embargo, no, hay un castigo específico hacia esas mujeres, porque no, mejor, ¿sabes qué? Citamos a otras que no hagan tanto escándalo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Qué impresionante que ustedes lo narren en este siglo que estamos viviendo, en este año, y con una legislatura de la paridad de género. Hay una pregunta más y yo creo que cerraríamos después con sus conclusiones y también con las iniciativas que nos decía diputada Almaguer. Les quiero preguntar lo que nos dice María Elsa. ¿Qué legislaron en materia de empleo bien remunerado? Y yo le añadiría un poquito más, y es, ¿qué legislaron en materia de empleo bien remunerado
para las mujeres o para equilibrar esta parte en la que por el mismo trabajo se le paga más a un hombre que a una mujer? Diputada Almaguer, por favor. Gracias, Silvia. Bueno, ninguna ley en México dice que a las mujeres les paguen menos que a los hombres. La Constitución trae el principio de la igualdad salarial para hombres y para mujeres, a trabajo igual, salario igual. Sin embargo, volvemos al tema de la cultura. En la práctica, somos las mujeres mexicanas quienes ganan y ganamos en un 25% menos en trabajo igual, en salario que los hombres. No hay ninguna ley que diga en trabajo igual a las mujeres se les paga menos. No. Está garantizado en la Constitución y en las leyes secundarias, en la Ley Federal del Trabajo. Todas las leyes incluyen hoy día que las mujeres, la garantía del salario igual, el trabajo igual. El problema, nuevamente, como en el terreno de lo político, de lo público, también en el terreno de lo laboral hay desigualdad salarial dependiendo del sexo al que pertenezcas. Ese es el problema. No habría ¿cómo le hacemos en este país? Y lo decía yo, se lo decía yo a un compañero y compañeras al día de ayer o antier. ¿Qué necesitamos hacer para que en México, a partir de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la despenalización del aborto cuando es producto de una violación? Bueno, pues ahí está la norma 046, que tiene años en este país y tampoco se cumple. El problema, me parece que es, por eso tiene que participar la sociedad civil, por eso deben empujar los liderazgos en los partidos políticos y en todos los espacios a las mujeres que garanticen la defensa de los derechos, porque la sociedad patriarcal, en donde también, por supuesto, entran mujeres al juego de lo patriarcal, me parece que es lo que hay que desarticular y hay que estar desarticulando, pero todas las leyes, desde la Constitución y las leyes secundarias, garantizan a las mujeres salario igual a trabajo igual. Desafortunadamente, no se cumple. En la práctica tampoco se cumple. Muchas gracias, diputada. Y diputada Ana Ruth García Grande, por favor. Sí, claro. Yo te quiero insistir en que hay una legislación que es representativa en materia de empleo, que es la reforma que se generó a la reforma de 2017 constitucional en materia laboral, que se cristalizó en 2019, en junio, y que tiene que ver con este tema que ha incluido todas las disposiciones del convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo en igualdad de remuneración. La reforma laboral de 2019 establece específicamente cómo efectivamente se debe de evitar la desigualdad y desde luego con una intención de abrogar esta brecha salarial que ha existido históricamente en nuestro país. El tema de fondo creo yo que es importante porque México en franca comunión con la Organización Internacional del Trabajo está reproduciendo en sus productos legislativos los postulados que estos tratados internacionales establecen y que tienen esa finalidad, que se acabe con esa distinción de que por el hecho de ser mujeres tengamos que resentir una violación más, como es el hecho de tener un salario menor por trabajo igual en un, digamos, nivel de piso parejo con los hombres. Entonces, me parece que el esfuerzo se dio con las limitaciones, insisto, que nos provocó la propia pandemia. Quiero decírtelo porque yo he revisado el tema de forma personal, porque me interesa además que muchas iniciativas en esta materia se encuentran en el proceso legislativo. Yo hago votos porque finalmente no se dejen en la congeladora y se siga trabajando en esto, porque es un tema de mucho interés y mucho va a venir a coadyuvar para que la mujer pueda tener verdaderamente un plano de igualdad, porque si recibe un salario igual, tiene oportunidades iguales. De otra manera no será así. Así es. Pues, ¿qué les parece si vamos a la parte de las conclusiones, diputada
María Guadalupe Almaguer Pardo, y nos habla además de sus iniciativas, por favor, para terminar. Bueno, yo diría que agradecerte, por supuesto, agradecer Al contrario, estoy la agradecido. participación siempre. Si hay otro tema en lo que nos resta de legislatura y crees que puedo ser útil, con mucho gusto, Silvia, sabes Muchas que siempre gracias. respondo felizmente a tus invitaciones. También Gracias. un gusto estar con la diputada García Grandes. Me parece que hay que agradecer eso, el tener un acompañamiento eh, en el mismo idioma. Me parece que es Sí, importante. por supuesto. Es Gracias. importante. Bueno, yo diría que las mujeres tendremos que seguir construyendo, y para poder construir necesitamos deconstruir el patriarcado, ya lo decíamos. También la falocracia y el androcentrismo que hay en México en todos los espacios de la vida pública, y los partidos políticos son entidades de interés público. Tenemos que deconstruir los machismos, el patriarcado, las conductas que nos imposibilitan y nos ponen diques a las mujeres con este tamaño de convicciones en los partidos políticos. En ocasiones, desafortunadamente, lo tengo que decir, porque a mí siempre me toca decir lo que se tiene que decir, y yo lo digo con mucho gusto, con mucha pena, pero con firmeza, que también en este patriarcado, los hombres, para ejercerlo, en ocasiones tienen a mujeres ejerciendo el patriarcado. Y me parece que eso hay que señalarlo, hay que decirlo, porque hay que deconstruirlo para transitar por una vida pública como un derecho de las mujeres mexicanas a ejercer la política como una profesión, y sin violencia, sin violencia. Eso es lo más importante. Por eso siempre que hablamos, Silvia, diputada, de paridad y de derechos, siempre hay que acompañarlo por el tema de la violencia política y decir, cuando no se hace, se está ejerciendo violencia política. Y lo digo desde las comunidades, no solamente desde ser legisladora hoy federal, sino lo digo desde las comunidades. Las mujeres desde las comunidades, desde los liderazgos en las comunidades, en los municipios, nosotras en los estados y en el ámbito nacional, pero entre más sea básico el espacio, más dificultad se tiene. Por eso yo digo que desde las comunidades, desde los municipios y los estados, quien no reconoce nuestros liderazgos, el referente que somos las mujeres cuando se habla de derechos, el que no se nos reconozca desde los partidos políticos, el que nos bloqueen, incluso llegar al veto para para no reconocernos como mujeres líderes inteligentes y con resultados desde las comunidades y en nuestros estados, es violencia política en razón de género. Ya lo decía la diputada García Grande. El asunto cultural que hoy traemos a la mesa del Parlamento en vivo, hay que decirlo. Los partidos políticos en el patriarcado, y acompañados desafortunadamente a veces por otras mujeres, imposibilitan y ponen diques a las mujeres con convicciones y firmeza que estamos en los partidos políticos. Y ya de una vez, para cerrar, si me lo permites, querida Silvia, quiero anunciarles, a los partidos políticos les va a encantar, por supuesto, yo lo sé, que he presentado dos iniciativas, una para obligar a los partidos políticos que en coalición o sin coalición presenten, propongan paridad en candidaturas federales por entidad federativa. Porque, perdona que me ponga regionalista, pero les voy a poner rápidamente el ejemplo de mi estado. Mi partido cumplió con la paridad, sin embargo, otros partidos políticos no cumplieron con la paridad por entidad federativa, porque en la ley no están obligados a ello. Entonces resulta que el resultado
de esas propuestas, San Luis Potosí, mi estado, no tendrá una sola diputada federal. Y me parece que eso es bastante grave. Claro. Entonces, presenté esta iniciativa para que los partidos políticos hagan las propuestas de paridad por entidad federativa. Y también presenté propuestas, Silvia, para que en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, desde el INE, se asigne con la facultad que tiene la ley el INE de asignar a los integrantes de las y los integrantes de los OPLES en las entidades federativas se haga también por entidad federativa, porque lo hacen de manera global. Si van a poner integrantes, 10 o 20 integrantes de OPLES, dicen, no, pues es que pusimos 10 mujeres, pero realmente a mí me afecta que pongan 5 en Yucatán o 3 en Sinaloa y en mi estado no pongan ninguna mujer. El asunto de la paridad y de lo que vivimos a las mujeres en lo que queda de república, en las entidades federativas, sí nos importa que el OPLE en mi estado tenga paridad en la integración del órgano, y también estoy incluyendo, por supuesto, las presidencias de los OPLES. Eso no está en la ley, el INE no lo hace, los partidos políticos tampoco proponen paridad por Ajá. entidad federativa, y eso trastoca enormemente la participación de las mujeres por entidad federativa. Eso quería anunciarles, que ya están presentadas estas dos iniciativas. Gracias, Silvia. Al contrario, muchas gracias, diputada. Muchísimas gracias. Y vamos ahora con la diputada Ana Ruth García. Por favor, diputada. Adelante. Si gusta usted encender su micrófono, por favor, porque no le escuchamos. ¿Ahí me escucha? Perfectamente, gracias. Gracias a usted. Pues como colofón, como conclusión del tema y de este análisis parlamentario que hemos llevado a cabo bajo tu moderación, quisiera decir que a 66 años del reconocimiento de los derechos de las mujeres a votar y ser votadas, en el análisis, digamos, cualitativo y cuantitativo, creo que sí hay avances. Creo que el avance normativo es importante. Hemos aquí mencionado algunas leyes que se han aprobado en la actual legislatura que tienen esta finalidad, pero hay que decir que la práctica derivada de la norma es lo esencial. Ahí está el reto. ¿Por qué? Porque la ley por sí misma es fría. Si no vamos al ejercicio de la norma en el hecho real, en el día a día, no tiene ningún sentido. Yo, por ejemplo, en el tema te quiero platicar que insistí mucho en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para que se ampliara el catálogo de órdenes de protección. Está dictaminado, pero no ha llegado desafortunadamente al Pleno. Y también propuse una iniciativa para que la propia autoridad camaral, a través del reglamento de gobierno interior, garantice la paridad tanto en coordinaciones, vicecoordinaciones y presidencias de las comisiones dictaminadoras al interior de la Cámara, porque eso también es importante, que no por el hecho de ser mujeres se nos relegue a las comisiones menos importantes o a las comisiones que se ocupan de los temas de mujeres, porque tenemos la misma o más capacidad las mujeres para poder ser titulares de cualquier órgano dictaminador en cualquiera de las materias. Hay mujeres muy destacadas que pueden perfectamente con este tipo de tareas. Me parece a mí que hay que agradecer que nos hayas abierto este espacio para comentar sobre el tema, porque, insisto, si se visibiliza, si se difunde, genera más conciencia y nos permitirá ir caminando a estadios de mayor participación de la mujer en términos de mayor seguridad. Gracias. Al contrario, yo en verdad soy la agradecida. Es un honor tenerlas a las dos aquí en nuestro programa de Parlamento en Vivo. Gracias nuevamente por su participación y porque creo que a quienes estuvieron hoy con nosotros, con nosotras en este espacio, les queda claro que efectivamente hay muchos avances, pero que los diques todavía están ahí bastante fuertes. Muchas gracias a las dos, muchas gracias a la diputada Ana Ruth García Grande del PT y muchísimas gracias a la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo del PRD por haber participado hoy en Parlamento en Vivo, que es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Gracias, muy buenas noches. Es un agasajo participar junto con ustedes dos. Muchas gracias.
Hasta luego, Gracias. gracias. Gracias.